Hoy hablaré acerca del diezmo. Aclaración, no soy pastor ni busco nada de ustedes. Tema: defendiendo el diezmo evangélico según el orden de Melquisedec. Introducción. El diezmo es una práctica común en muchas iglesias evangélicas, aunque algunos argumentan que el diezmo es una práctica del Antiguo Testamento y que no se debe aplicar a los cristianos del Nuevo Testamento. Los evangélicos definen el diezmo basándose en el orden de Melquisedec y en la enseñanza de Jesús. A continuación, exploraremos esta defensa utilizando el libro de Hebreos, capítulo 5, del 5 al 6, Hebreos capítulo 6, 20, Salmos 110.4 y otros textos claves. Primero tenemos que entender: Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, por lo cual es un sacerdocio eterno, y no así el sacerdocio levítico, porque está basado en la descendencia genealógica. Ahora veamos en Hebreos capítulo 5, del 5 al 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este pasaje muestra que Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno y superior al levítico. Ahora en Hebreos capítulo 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús es nuestro mediador y sumo sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec, que es independientemente a la ley de Moisés. En el Salmo 110, verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este pasaje profetiza el sacerdocio eterno de Cristo, que se realiza en el orden de Melquisedec. Ahora podemos ver el ejemplo de Abraham, padre de la fe de todos los creyentes, que dio el diezmo de todo a Melquisedec. Pero veamos a continuación. En Génesis capítulo 14, del 18 al 20, nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham dio el diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, mucho antes de que la ley mosaica fuera dada. Este acto es un modelo para los creyentes, mostrando que el diezmo es una respuesta de gratitud y reconocimiento al señorío de Dios. Ahora, Jacob, en Génesis capítulo 28, verso 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob también prometió dar el diezmo, continuando la práctica de sus antepasados. Pero muchos podrán decir: esto no es un gran argumento, porque se ve a Abraham dando una vez, pero no tenemos más referencia, y la que tenemos apoya el diezmo. Entonces, estas referencias apoyan el diezmo. Ahora, la ausencia de una mención específica del diezmo de Isaac no implica que no haya sido devoto o que no haya practicado actos de adoración y sacrificio a Dios. Es posible que Isaac también haya practicado el diezmo, pero la Biblia no siempre proporciona todos los detalles de la vida de cada personaje. Jesús y el diezmo en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 23, verso 23 nos dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino,
y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús reafirma la importancia del diezmo, pero enfatiza que debe ir acompañada de justicia y misericordia y fe. Ciertamente esto no es un gran argumento para defender el diezmo en el nuevo pacto, porque aquí se habla a los judíos que guardaban la ley judía, mosaica. Ahora, nuestra base bíblica y teológica, la práctica del diezmo no se limita a la ley mosaica, sino que se basa en un principio que precede a la ley, como se muestra en los ejemplos de Abraham y Jacob. Jesús, siendo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no anula esta práctica, sino que la coloca en un contexto de fe y justicia. Aplicación práctica. Los cristianos evangélicos dan el diezmo como un acto de adoración, gratitud y reconocimiento del señorío de Cristo. Es una forma de participar en la obra de Dios y sostener el ministerio y las necesidades de la iglesia. Invito a todos los creyentes a considerar el diezmo no como una carga legalista, sino como una oportunidad para honrar y participar en su obra. Sigamos el ejemplo de Abraham, que dio el diezmo a Melquisedec, y respondamos con gratitud a la gracia que hemos recibido en Cristo. El diezmo, según el orden de Melquisedec, es una práctica bíblica y teológica sólida que los cristianos evangélicos optan como una expresión de su fe y compromiso con Dios. Al dar el diezmo, sigamos el ejemplo de nuestros antepasados, de la fe que ellos tenían, y respondamos a las necesidades y enseñanzas que nuestro Señor nos ha dado, quien nos llama a vivir en justicia, en misericordia y fe, que cada uno de nosotros dé con alegría y gratitud. Bendiciones a todos ustedes.